Bien, muchísimas gracias por este aporte de Emilio desde Exteriores. Recibimos con muchísimo gusto al doctor Álvaro Díaz Berenguer. Se graduó como médico en 1984, como especialista en medicina interna en 1988, ejerce la docencia en su especialidad, es profesor agregado de clínica médica de la Facultad de Medicina. En fin, ustedes lo conocen seguramente a través de algunas obras como las que hemos citado aquí mismo en este espacio. Es un gran gusto, doctor, recibirlo nuevamente por acá. El gusto es mío. Bueno, sobre este libro, La medicina y el sufrimiento, vean ustedes si tenemos la portada, estimado director. Desde Hipócrates sabemos que el médico encuentra en el dolor de su paciente señales para establecer un diagnóstico y un pronóstico. Y lo primero que espera el lector es un texto destinado a este tema, es encontrar los secretos y las herramientas que le permitan trabajar con ese dolor para calmar, para aliviar, para evitar el sufrimiento de un congénere con un sentido fundamentalmente utilitario. Como verán, es algo que nos convoca a la lectura porque en realidad uno entiende que el dolor es la primera señal de que algo no funciona. Allí hay algo de eso en la introducción, digamos, doctor. El centro mismo del libro está en el sufrimiento como base de la relación médico-paciente en la mayoría de los casos. Más allá de los aspectos que tienen que ver con la prevención que se desarrollaron en los últimos años, la base fundamental de la relación, no solamente médico-paciente, sino también de la relación humana en cualquiera de los ámbitos, muchas veces se basa en el sufrimiento. Y ese es el centro. Ajá. Hay un escritor alemán, un médico, internista y neurólogo, que se llama Victor von Weizsäcker, que decía que si uno ve a un par de hermanitos y a uno le duele la barriga, el otro va y con la mano le toca la barriguita. Sí. Ese gesto, dice von Weizsäcker, es de hecho el primer gesto médico. Ajá. Es atender el sufrimiento e ir a tocar allí donde duele. Claro. ¿Es un libro más ético que médico? A la flauta. La ética es la rama de la filosofía que entiende sobre la moral. Tiene que ver con la moral, porque tiene que ver con el hecho del bien y el hacer el bien, pero tiene que ver con el acto médico, y el acto médico es de por sí un acto esencialmente ético. Que debería serlo, ¿no? Es. De hecho, no hay profesión que sea más ética que la medicina. Claro. No hay. ¿Y por qué aquello de la medicina desalmada? ¿Esto es una continuación de aquel libro, por ejemplo? Está en la misma línea del primer libro que fue Medicina y Literatura, que escribimos con mi padre, el segundo que fue La medicina desalmada, el tercero que es el narcisismo en la medicina contemporánea. Tiene que ver con el análisis de la medicina en el mundo actual, los cambios que ha sufrido y de alguna manera cómo ha perdido algunos ingredientes fundamentales. La ética, por ejemplo. No, no es que haya perdido la ética, se ha complejizado a niveles tan brutales que llevan a la pérdida de la necesidad de la ética. ¿Cómo es eso? A ver, pérdida de la necesidad de la ética. El fenómeno médico en el momento actual es muy complejo, al grado, por ejemplo, que se pueden generar en el laboratorio seres humanos, embriones, miles. De eso se utiliza alguno para la fertilización, el resto se pierde. Este desafío ético es nuevo, no existía en la historia de la medicina ni en la historia de la humanidad. ¿Qué hacer? No se sabe. El avance tecnológico y científico arrolló y se llevó por delante a lo que teníamos como bases fundamentales de la ética. No es que no tengamos ética, es que la ética quedó desconcertada muchas veces en el momento actual. Es distinto el tema. Bien. Y de hecho, en la relación médico-paciente, hoy en día de repente hay un instrumento de por medio. Y no hay relación humana, sino relación a través de un aparato. Se perdió aquel contacto hasta visual, si se quiere. Hasta visual y el tacto, el tocar al enfermo. Claro, lo clínico, digamos. Desde antaño, desde la medicina egipcia, la medicina azteca, por varios lados hay símbolos en donde el médico está representado como una persona que toca a otro. Ese tacto, esa aproximación se ha perdido por intermediación de la tecnología y de la ciencia, que ha distanciado el fenómeno humano y lo ha transformado, entre comillas, en un aspecto objetivo, en una forma objetiva, pero eso significa tratar al otro como objeto. Ahora, sí, además cuando asociamos la figura del médico de familia siempre tenemos en cuenta a aquellos médicos
que al ingresar a la casa ya determinaban como un bálsamo de paz. Llegaba el médico y las cosas empezaban a funcionar un poco mejor. Era simplemente la presencia física muchas veces del doctor. De cualquier modo, usted ha denunciado una cosa. Sí, por favor. La medicina es una noble profesión. Muñoz es un autor de 1945, uruguayo. Dice, el mejor tónico para el enfermo es la presencia del médico. Estamos hablando de 1945. Claro. Y la mirada a los ojos, ¿no? No sé si era la ministra Muñoz en su momento que me decía que muchas veces en aquella cosa de los tiempos que apremian en las consultas médicas actuales, no había ni siquiera margen para que el médico levantara la mirada y viera a su paciente, sino que lo único que estaba ordenando era estudios, ¿eh? Y con eso se despedía y terminaba la consulta. La complejización de la medicina en el momento actual lleva a un fenómeno de producción en serie. Y la presión de producción lleva a la desconsideración y al trato del individuo como objeto. Usted menciona, sí, eso es algo que lo hemos tocado acá y es realmente estremecedor. Doctor, pero vayamos a una cuestión que usted mencionaba al comienzo. No solo ahora se está hablando de aquel trato muchas veces carente de sensibilidad del médico, sino también del paciente hacia el médico, al que le está reclamando muchas veces potestades cuasi divinas. Esta es una sociedad iconoclasta, es una sociedad que destruye ídolos, es una sociedad que pretende la democratización al extremo del individualismo rey. Yo soy rey en todo ámbito, a pesar de que no sea absolutamente nada, ni nadie me considere, yo sigo siendo un rey. Eso pretende que todos nos traten como reyes. Y en la relación médico-paciente hay una asimetría de hecho en el término del conocimiento y de las posibilidades. Uno viene a pedir ayuda y el otro se la da. Pero si en la medida que yo me considero rey, destrato al médico, porque debe estar a mis pies para que me trate, el médico siente que lo que tiene para dar no tiene sentido tampoco. Está en su esencia rota porque cada uno pretende estar por encima del otro, cuando acá la idea es que cada uno se comprometa con el otro en un proyecto común, el médico con el paciente y el paciente con el médico. Si cuando el paciente llega, ve al médico y piensa, este me va a hacer algo que yo no quiero, me va a cobrar o no me quiere hacer tal cosa porque sale caro, ya empezamos mal. La intermediación, además del fenómeno comercial y la relación médico-paciente como contrato comercial, destruye la relación médico-paciente que debe estar por encima de eso. ¿Cómo observa, por ejemplo, hechos que de pronto hace una década hubieran sido impensados? Ataques de pacientes contra los médicos. Y bueno, es que es esto lo que ocurre. El médico es visto a veces cuando no tiene el resultado, el familiar de lo que espera del enfermo, porque el enfermo tiene una situación terminal, por ejemplo, no puede creer que con los avances científicos modernos el paciente no se pueda curar. Y como desconfía del médico, le echa la culpa al médico de que el paciente tenga una mala fortuna. Y no hay cómo arreglar esa situación, porque no sabe el paciente que la medicina, a pesar de los grandes avances, no puede evitar la muerte y muchas veces el sufrimiento. No lo puede hacer. Y esa situación lleva inexorablemente a una forma violenta de la relación médico-paciente. El paciente y sobre todo los familiares esperan cuando ven sufrir a un paciente que el médico tenga todas las posibilidades a su mano y realmente sean dioses. Y no somos dioses. ¿A usted no le consta, doctor, que en algún momento algún médico pueda haber permitido que se extinga una vida por piedad? ¿Perdón? Repítame la pregunta. ¿No le consta algún caso donde un médico permita que se extinga, que se vaya una vida por piedad? Pero claro, pero eso debe ser así. Nosotros no... Debe ser así que, a ver, la precisión, debe dejar morir, el bien morir, digamos. Exactamente, el médico tiene que saber hasta dónde llega, más allá de lo cual, si prolonga el tratamiento, prolonga una agonía y un sufrimiento innecesario. No tiene sentido mantener a un individuo que se sabe que ya está en sus últimos días, en un ventilador, con una sonda nasogástrica, con una sonda vesical, en una cama, atado, lleno de tubos, con gente extraña alrededor, y va a terminar muriendo de todas maneras, en una situación de una prolongación de un sufrimiento totalmente innecesario. En ese caso hay que suspender las medidas que mantienen al individuo con vida, que es muy distinto a adelantar la muerte.
Eso es otra cosa, eso es homicidio piadoso, que está contemplado incluso en la legislación uruguaya. Sí. El homicidio piadoso no depende tampoco del médico. Ante una situación en donde el individuo que sufre, ante reiteradas súplicas de esa víctima, le dice al que tiene al lado, por favor, no puedo más, y no hay ningún recurso más para mantenerlo con vida, si el individuo que está al lado le quita la vida, el juez puede llegar a suspender la pena. Sigue siendo un homicidio, pero es un homicidio piadoso, que está contemplado. Situación de guerra, un individuo despedazado, no hay con qué tratarlo, está sufriendo. El individuo que está al lado le dice, por favor, quítame la vida, no puedo más. No tiene con qué aliviarlo. Ahora, qué delgada esa frontera para no abarcar el concepto de la eutanasia, ¿no? Que es el que muchas veces... En nuestro país y en toda América Latina existía una figura indígena que era el despenador. El despenador es, lo cita José Pedro Barrán, el caso de una, en San José creo, de una señora llamada Añía Micaela, no tengo otro dato que el que aporta Barrán, que era convocada cuando había un individuo sufriendo, estamos hablando de fines del siglo XIX, casi el 900, era convocada para quitarle la vida al sufriente, cuando ya no había más nada que hacer y no tenían otro recurso. Sí, recuerdo una recreación en la Patria Gaucha en Tacuarembó sobre las despenadoras. Ahora, doctor Díaz Berenguer, uno se pregunta, bueno, ¿en qué medida esto, claro, cambió el escenario como consecuencia de ese episodio terrible? Que debe dejar una, no sé si fractura eterna, pero una fragmentación importante en la confianza médico-paciente. Sí, yo creo que aquí hay un tema que se confunde con frecuencia. Una cosa es el error médico, que puede conducir a veces a situaciones desgraciadas. Lo que es el tratar de quitar sufrimiento y indirectamente adelantar a veces la muerte, porque es lo que se llama el doble efecto. En la medida que uno quita el sufrimiento puede adelantar un poquito la muerte. El homicidio piadoso y el homicidio criminal son todas cosas que no tienen nada que ver. La situación de la que se está hablando es un homicidio criminal, que no tiene absolutamente nada que ver ni con el homicidio piadoso, ni con el error médico, son todos que no tienen nada que ver. Entonces, eso como acto criminal es muy difícil de prevenir, salvo por la salud mental de los individuos que intervienen en toda relación en donde haya desigualdad entre un débil y un fuerte. Porque esta misma situación se puede dar en muchísimos lados. Se da en casas de salud, en la atención de los pacientes que están internados en casas de salud, no en Uruguay, en el mundo, ¿no? Bajo tremenda presión. Bueno, doctor, vamos a culminar esta primera etapa, digamos, porque daría para seguir hablando mucho más. Recuerdo declaraciones del doctor Antonio Turnes, aquí mismo donde está usted, donde decía que muchas veces el médico para afrontar, para asumir ese tránsito permanente entre la vida y la muerte, bueno, dice poco menos que atendían borrachos, drogados, en fin, ¿qué consideraciones tiene sobre eso? Son distintas las cosas. No creo que haya en todas las profesiones individuos que tengan adicciones, las hay. De hecho, se dice que aproximadamente el 10% de la población es alcoholista, 10% de la población mundial, no solamente el Uruguay. La gran mayoría escondidas. Cuando ese individuo es un profesional, necesariamente cae probablemente en conductas de riesgo, dado que actúa con... Pero de hecho, cuando un médico trabaja sin parar 24 horas de guardia, es como si igual se hubiera tomado 2 whiskies. Es decir, no necesariamente tenemos que ver problemas individuales, sino también problemas del sistema cuando nosotros analizamos las posibilidades de cometer errores. Claro. La automedicación médica, por ejemplo. En otros países se trabaja 12 horas y luego 24 horas pagas de descanso. Es como si un piloto de avión, uno se subiera sabiendo que lleva 48 horas de corrido sin dormir. ¿Uno se subiría a ese avión? No, momento. De hecho, es mucho más seguro el avión que ingresar a un sanatorio, desde el punto de vista estadístico. ¿Y por qué? Porque hoy en día es muy evidente todo lo que pasa en la aviación cuando cae un avión. Se analiza hasta en última instancia, las cajas negras se las busca hasta... De hecho, en el ámbito de la salud, todavía en el mundo no se ha logrado el mismo grado de seguridad ni de investigación como se debe de las causas para evitar que las cosas se repitan. El Código de Ética Médica que se va a someter a plebiscito por parte de todo el cuerpo médico, algo así como 14.000 profesionales en Uruguay, ¿llena ese vacío? No.
no tiene nada que ver. Nada que ver. No le da más, No. no le da más garantías al paciente y también al médico, pero también lo somete a la vulnerabilidad de la investigación. El código ética tiene que ver con la responsabilidad ética, la responsabilidad moral y el comportamiento moral. Ajá. No necesariamente tiene que ver con aspectos de seguridad del paciente. Los aspectos de seguridad del paciente tendrían que estar regulados en el ámbito del Ministerio de Salud Pública. De hecho, ya hay un montón de regulaciones, sí, pero habría que profundizarlas mucho más, acá y en el mundo. No tiene estrictamente que ver con el comportamiento médico desde el punto de vista moral, que es otro tema en donde lo interesante de esto es por primera vez la posibilidad de juzgar desde el punto de vista moral con la posibilidad incluso de suspender en el ejercicio de la profesión, que eso hasta ahora no existía. Pero me imagino que allí debe ser también garantista para el médico y decir en su defensa lo que usted decía, 24 horas al día, lo que parece un contrasentido, la automedicación médica. ¿Cuántos médicos toman medicación sin que haya sido recetado por un colega profesional? ¿Cuántos no pueden dormir después de 24 horas de guardia o durante por la guardia y sobreexcitación. tienen que tomar algo para dormir porque no pueden dormir? Las condiciones de trabajo médico debieran cambiar. Bueno, doctor, muchas gracias como siempre por estos valiosos No entramos minutos. directamente en el libro, pero creo que son cosas Exacto. muy importantes Pero, de todas maneras. Es que esta es la charla que justamente convoca a leerlo. Porque además, apelar a un título que conlleva la palabra dolor, me parece que debe estar... ¿A quién está dirigido el libro? Porque a mí ya me asusta un poco. A todos. A los dos lados de la relación médico-paciente, al médico y al paciente. Bueno, la medicina y el sufrimiento, del doctor Álvaro Díaz Berenguer. Vamos a la pausa y seguimos adelante en Telebuen Día. Bueno, muchas gracias. Destinado a este tema es encontrar los secretos y las herramientas que le permitan trabajar con ese dolor para calmar, para aliviar, para evitar el sufrimiento de un congénere con un sentido fundamentalmente utilitario. Como verán, es algo que nos convoca a la lectura porque en realidad uno entiende que el dolor es la primera señal de que algo no funciona. Allí hay algo de eso en la introducción. Médico-paciente, sino también de la relación humana en cualquiera de los ámbitos, muchas veces se basa en el sufrimiento. Y ese es el centro. Ajá. Hay un escritor alemán, un médico, internista y neurólogo que se llama Victor von Weizsäcker, que decía que si uno ve a un... Como las que hemos citado aquí mismo en este espacio. Es un gran gusto, doctor, recibirlo nuevamente por acá. El gusto es mío. Bueno, sobre este libro, La medicina y el sufrimiento. Vean ustedes si tenemos la portada, estimado director. Desde Hipócrates sabemos que el médico encuentra en el dolor de su paciente señales para establecer un diagnóstico y un pronóstico. Y lo primero que espera el lector es un texto desatinado, destrucción, digamos, doctor. El centro mismo del libro está en el sufrimiento como base de la relación médico-paciente en la mayoría de los casos. Más allá de los aspectos que tienen que ver con la prevención que se desarrollaron en los últimos años, la base fundamental de la relación, no solamente... Bien, muchísimas gracias por este aporte de Emilio desde Exteriores. Recibimos con muchísimo gusto al doctor Álvaro Díaz Berenguer. Se graduó como médico en 1984, como especialista en medicina interna en 1988, ejerce la docencia en su especialidad, es profesor agregado de clínica médica de la Facultad de Medicina. En fin, ustedes lo conocen seguramente a través de algunas obras